Estamos en la Plaza Elías Santos Abreu de los Llanos de Aidanes y se encuentra con nosotros Domingo Martín, que es presidente de Asprocan. Hemos querido hoy hablar con él después de la reunión mantenida en París entre la PEP y el gobierno francés para impulsar un poco el POSEI y que ese presupuesto europeo pues no se vea dañado o mermado después de las negociaciones que se están llevando con respecto a la PAC. Domingo, buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión de la PEC con el Ministerio francés? Bueno, hay que pensar que en la historia del plátano, en los últimos 25 años, ha habido varios momentos cruciales para que el sector pudiera seguir adelante, en varios cambios, digamos, en lo que son las exigencias de la política agraria. En este momento, debido al abandono de Gran Bretaña de la Unión Europea y a las circunstancias actuales del COVID, nos vemos inmersos en cambios legislativos importantes en la política agraria común. Sobre la mesa está una bajada del presupuesto de la PAC y en este caso a las regiones ultraperiféricas la propuesta que está es de una bajada cercana al 4% de ese presupuesto. Llevamos 2 años trabajando para conseguir que los políticos comunitarios se mentalicen en que las regiones ultraperiféricas necesitan de estas ayudas más que cualquier otra región europea por sus especiales condiciones de debilidad estructural y de una agricultura que tiene que competir con las grandes multinacionales que producen en los continentes, y en estas islas las condiciones son muy difíciles para que eso ocurra. Por lo tanto, es un paso más para convencer a los países comunitarios de que a las regiones ultraperiféricas, en nuestro caso el plátano, está en lo que es los fondos POSEI, en estos fondos POSEI, se mantengan en el futuro. Y sabemos que en este mes próximo, en octubre, probablemente culminen ya estas propuestas de ayuda en lo que es la política agraria común. Queremos que las regiones ultraperiféricas mantengan estas ayudas y queremos dar los últimos pasos para mover, en este caso, a los ministros de Agricultura de los países productores de plátanos de la Unión Europea, Francia, Portugal y España, para que se organicen definitivamente y propongan al Consejo Europeo que estas ayudas se puedan mantener. Por lo tanto, por eso hemos estado luchando y seguimos luchando hasta el último segundo del partido para convencer de que estas regiones necesitan el mantenimiento de estas ayudas para poder seguir existiendo en el futuro. Domingo, el día 21 de septiembre se produce una reunión, o se va a producir una reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura. Ese es el punto álgido donde hay que poner todas las cartas sobre la mesa para que en este caso salga por parte de los ministros, en principio de España, Francia y Portugal, una carta dirigida a la canciller Merkel, que en este caso pues está comandando la Unión Europea durante este semestre, para que en los presupuestos no se rebaje ese 4 o 5% que estamos hablando, ¿no? Sí, la unión de los 3 países es fundamental para que en esta reunión de los ministros de Agricultura de la Unión pudiera salir adelante y lograr la colaboración de la presidencia alemana en el Consejo en este momento. Es fundamental y por eso esta reunión para nosotros es vital y todo lo que hagamos será poco para convencerlos, ¿no? Ya ha habido un pronunciamiento de Luis Planas, el ministro de Agricultura español, con un apoyo especial, en este caso a la RUP, ¿no? Sí, hay que decir que en este momento ha sido el único ministro de Agricultura de los 3 países que se ha manifestado en ese caso en el mantenimiento, a favor del mantenimiento de estas ayudas a estas regiones. Necesitamos la coordinación de Portugal y es fundamental en este caso que Francia se sume a obtener este resultado, porque siempre ha sido quien más nos ha acompañado, ¿no? Se espera por parte de la PEC, por parte de los productores europeos de plátano, que Francia comande esa ofensiva, por decirlo entre comillas, con respecto a Alemania, ¿no?
Eso es lo que les hemos solicitado, ¿no? Su peso específico en la agricultura europea y en los presupuestos europeos es fundamental para nosotros, como así lo ha sido en el pasado, y esperamos que, digamos, que en esta reunión del lunes se muevan todos los hilos para que el apoyo se consiga. Al final, el presupuesto del POSEI es un 0,01%, es decir, es muy poco. Pero explícanos, Domingos, por qué muchas veces, aún siendo un presupuesto tan bajo, para este caso, conlleva tantos problemas. Por el Brexit y por el problema del COVID que ha disminuido la economía europea y necesita ahora apoyo financiero a los países. Bueno, yo entiendo que es más que nada la dificultad está en que al resto de producciones agrarias de la Unión se les va a exigir un recorte. Y es el poder demostrar ante las otras producciones, los otros países, que realmente estas regiones ultraperiféricas necesitan más apoyo que ellos. Es ahí donde radicará la dificultad. Y esperemos, digamos, ese hecho diferencial poderlo defender con el peso suficiente, ¿no? Sabemos que en esa reunión del día 21 irá en representación de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas de este país, nuestra consejera Alicia Van Ostende. Ese será también un punto a favor para nuestros intereses, ¿no? Bueno, es un ancla mayor para nosotros, un apoyo mucho mayor, y esperemos que eso dé resultado. Como digo, es fundamental que en ese momento esté Francia movilizada para apoyarnos a nosotros. Hay que decir que nosotros tenemos una serie de problemas, los productores plataneros canarios, pero probablemente Martinica y Guadalupe los tengan con mucha mayor intensidad. Y en ese sentido Francia debe liderar un apoyo mayor para ellos y de camino hacia nosotros, a los productores europeos. Ellos tienen graves problemas de cambio climático. Aquí quizá luego hablaremos algo del problema del agua. Ellos ya tienen problemas realmente de agua, de riego. No tenían riegos instalados y ya están instalando riegos porque no les llueve como les llovía. Tienen un grave problema de enfermedades, de cigatoca y de mal de Panamá, que no tienen, digamos, materias activas legalizadas para poder luchar. No se les permite dar tratamientos aéreos como el resto de la producción continental, con lo cual sus producciones son muy bajas para lo que pudieran ser y les resulta muy complicado poder seguir existiendo, mucho más que las producciones canarias. Eso para nosotros es vital, que ellos sigan produciendo en el futuro, porque se nos caen nuestros socios franceses en el futuro y peligraría todo el sistema. Entonces, entiendo que Francia debe hacer un esfuerzo fundamental por sus productores y por el resto de productores europeos. Después de esa tormenta tropical que arrasó el año pasado por las producciones de Martinica y Guadalupe, se les notó que estaban en baja forma, que estaban pensando incluso en abandonar. Y si a esto se le suma la cigatoga negra, la falta de agua, las inversiones que hay que hacer ahora mismo en los riegos, pues la cosa se pone difícil. Sí, está complicada, y ahí vemos otro factor más de cambio climático. Estos días, lo digo porque hay que hablar un poco de todo, de los factores que cada vez complican más el cultivo de plátanos en nuestras regiones. Los ciclones, como vemos, su frecuencia está creciendo de una manera que no es normal. Ya en semanas como esto vemos que había esta semana pasada como 5 ciclones en el Atlántico, lo cual no es normal. Y como ya en la propia Canarias entra dentro de la zona de probabilidad de existencia de ciclones. Hay que estar prevenido en este sentido. Hemos estado al margen de este tipo de problemáticas, pero el cambio climático nos encabeza directamente a que ese tipo de cuestiones puedan ocurrir aquí en el futuro. Nos tocó en su momento la cola del delta y solo fue la cola. Ya, digamos, entramos en zona de riesgo, con lo cual nosotros ya deberemos planificarnos porque eso puede ocurrir en el futuro. Es cierto que el cambio climático nos beneficia en alguna cosa, y es que tenemos mayores temperaturas y probablemente las productividades en Canarias suban a lo largo del tiempo, por tener una climatología más propicia para el cultivo de plátanos por mayores temperaturas, pero también es verdad que lloverá menos
y el riesgo ciclónico será mayor. En clave doméstica, en clave nacional, sabemos que para el año 21 el Ministerio de Agricultura va a presentar un plan agrícola nacional donde se habla ya de agricultor genuino, se habla de limitación a 100.000 euros de las ayudas, se habla de incremento de los jóvenes, se habla de ecoesquemas, es decir, incrementar a un 25% la producción ecológica. Desde el sector platanero, ¿cómo lo ves? Ya en el anterior acuerdo, el septenio anterior, hubo también requerimientos de este tipo que se negoció desde las regiones ultraperiféricas que quedasen al margen de ese tipo de acuerdos porque conllevan la no competencia de estas regiones. Es decir, lo que no puede ser es que, por ejemplo, tengan que dedicarse una parte importante de la superficie a rotaciones o a dejar de cultivarse un tiempo por mejorar la biodiversidad, ¿no? Es imposible, donde tenemos terrenos tan limitados, los espacios, los recursos son tan limitados, poder disponer para eso. Entonces, las negociaciones deben ser particulares, como lo fueron en ese momento, y de alguna manera dar una alternativa al cumplimiento de lo verde, de la biodiversidad, sin necesidad de ese tipo de exigencias que pueden acabar con la agricultura en Canarias. Con respecto a lo que es un agricultor genuino, también ocurría lo mismo. Debemos dar una definición desde Canarias que sea factible y que permita mantener las explotaciones, no que al final va a quedarse todo reducido a algo que no tendría ningún tipo de futuro. Entiendo que eso se puede hacer, como se hizo en su momento desde Canarias, y que habrá que negociarse con el Ministerio y con los organismos europeos. Frente a lo que acabas de decir, Domingo, sobre esa rotación de cultivos, eso está extendido sobre todo a una política de grandes zonas agrícolas, como puede ser la península. Se presentan otros estudios y otras tendencias, que es los sistemas agrarios tradicionales, como es el nuestro aquí, es decir, donde un cultivo del plátano lleva más de 100 años en el mismo sitio, y hay que protegerlo, es decir, no se podría hacer esas rotaciones de cultivo, esos cambios que un poco habéis dicho, ¿no? Sí, está claro. De la misma manera que en el otro periodo se defendió que debiera ser una definición diferente para estas regiones, porque no serían viables, pues en esta será igual. Probablemente debemos dar algún tipo de alternativa que sea factible dar. Y tendremos que estudiarlo, pero lo que no puede ser es que se eliminen superficies de explotación del cultivo habitual por cumplimentar eso, porque no seríamos competitivos ni rentables en muchas de las explotaciones. No sería factible hacer ese tipo de agricultura aquí. Domingo, quisiera también seguir en clave doméstica hablando de la ley de cadena alimentaria. ¿En qué afecta eso al cultivo del plátano, a la exportación del plátano? Y entraremos después en el diferencial de precios, que nos preocupa muchísimo, sobre todo a los productores. Bueno, hay que decir que la ley de cadena alimentaria se implanta en el año 2013 con la intención de regular de alguna manera las relaciones entre los agricultores y las grandes cadenas, de que no hubiera, digamos, lagunas que dieran lugar a que el agricultor estuviera, digamos, explotado en ese tipo de relaciones. ¿Qué ocurre? Es muy difícil en las relaciones comerciales tratar de resolver los problemas por ley, porque estamos en economías de libre mercado y eso no tiene una fácil solución para hacerla en una ley. La anterior ley se aprueba y digamos que venimos a verla hace un par de años, cuando ya empezaron a aplicarse por medio de inspecciones, y vimos que realmente no nos servía al sector platanero, porque implicaba, digamos, que en las relaciones comerciales las bloqueaban, daban mucha más burocracia y el agricultor de esa manera perdía ingresos en tener que prefijar precios con mucha antelación, por ejemplo, ¿no? Y eso da lugar a que en momentos de subida de precios pues, no se puedan aplicar, o en momentos de bajada no se pueden aplicar con la suficiente flexibilidad para adaptar a los mercados. Que si ya estamos viendo que la anterior ley no era buena para el sector platanero, pero ahora hay una propuesta de ley de cambio de esa ley, de añadir otra serie de factores a raíz, digamos, de las protestas que ha habido del sector agrario
en la península, y ahora los elementos que se suman son todavía peores, entendemos que son peores. Por ejemplo, es muy fácil decir que debería pagarse el costo del agricultor, es lo que se está continuamente diciendo y es fácil, eso lo dice cualquiera, es como si uno pidiera que todo el mundo ganara 3.000 euros al mes, es fácil decirlo, pero es imposible. Y pasa lo mismo en este caso, cuando se está pidiendo que el agricultor en el precio de compra estén ya, por lo menos que se cumplan sus gastos, eso tiene unas consecuencias negativas muy graves para el sector. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no se pueda llegar a ese precio? Si un agricultor entrega unos plátanos hoy y el mercado no paga porque no existen precios que le paguen los costes, y en la situación actual pues se intenta comercializar y se intenta recuperar algo de eso. Si se aplica la ley como está prevista, de cumplir eso, ¿quién va a pagar ese precio? Un precio que no existe en el mercado, ¿quién lo va a pagar? El Estado no lo va a pagar porque estamos hablando de negociar disminuciones de presupuesto, no estamos hablando de incrementar, estamos hablando de que por lo menos se mantenga, con lo cual eso es incompatible con que el Estado aporte ni un céntimo más. Entonces, si no lo va a pagar el Estado, esa diferencia de precios, y no lo van a pagar las empresas, porque las empresas no van a coger un plátano, a pagarle un precio y en la península venderle un precio inferior. Eso sería una ruina para cualquier empresa y sería insoportable. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos estudiado y le hemos, en este caso, comunicado al Ministerio que según nuestros números, aquí se vería obligado a quedarse el 30% de la producción de plátanos anualmente, de media. Que se quedasen en tierra porque no se podrían comercializar, porque incumpliríamos la ley al cumplir los costes. Entonces, eso es un disparate. No tiene ningún sentido para nosotros esa ley, ni lo tenía antes, pero ahora se va a complicar más. Por lo tanto, hemos pedido quedarnos al margen porque entendemos que son las relaciones comerciales y es la madurez del sector, una mayor concentración y la negociación con las cadenas las que da esa fluidez, y al final esa fluidez en la economía, en menos burocracia, menos costes, da lugar a un mayor número de ingresos. La ley de cadena hoy significaría dejar aquí un montón de fruta que luego no tendría derecho a ayuda, y el incremento de costes por burocracia en el sistema, que serían costes menos ingresos para el agricultor. Y estamos en ese sentido intentando convencer al Ministerio que el sector del plátano no nos interesa para nada y nos sumiría en una situación complicada y grave para el productor. Domingo, la gente del precio justo no le va a gustar tu respuesta. No, pero mi obligación es decir lo que pienso y la verdad. Aunque yo esto lo sabía de antemano porque vivo en la actividad productiva y comercial desde hace mucho tiempo y lo vivo y sé que esto es realmente un disparate, hemos hecho los números a Porcan y vemos que eso, ustedes imagínense que el 30% de la producción, cuando actualmente con las retiradas, estamos hablando de un 1 o un 2% anual, cuando jugamos con las retiradas para mantener un mercado que no baje de precio, y estamos hablando de un 1, 2, un 3%, y esto lo convertiría en el 30% de la producción quedarse aquí.